Bueno, esta es la segunda materia que les voy a impartir, que es pedagogía, ya ahora en su sexto. Aquí están los criterios de evaluación, asistencia. Pues ya saben que se va a pasar lista martes y jueves en el horario que les corresponda. Trabajos, pues son todo lo que vamos a ir dejando a través de Classroom. Aquí está la clave para que ingresen. Y voy a aplicar un examen. En la última semana les voy a enviar un examen, tienen determinado tiempo para resolverlo y que me lo regresen. Bueno, pues vamos a comenzar. Unidad 1, Pedagogía y Educación. Primero vamos a comenzar hablando de los antecedentes de la pedagogía. Cuando hablamos de pedagogía, pues vamos a tratar de entender este proceso que es enseñarle algo a alguien. Y cuando alguien intenta enseñarle a alguien otra cosa, pues esto es desde la época primitiva. Desde que el ser humano tiene la capacidad de comunicarse con alguien más, pues el ser humano comienza con este proceso de educación, adiestra a las otras personas. En la época primitiva, el ser humano lo que le enseñaba a los demás es cómo hacer las cosas, principalmente cómo cazar. Pero desde ahí comienza la educación. Vamos a tener muchos estudios acerca de cómo en las civilizaciones antiguas más importantes se da la educación. Yo aquí solamente les voy a mencionar unos. Por ejemplo, en la antigua Grecia, ellos buscaban mucho que los seres humanos aprendieran acerca de las artes y en cuanto a la parte intelectual. Aquí es donde surge el concepto de pedagogía, que ya lo veremos más adelante. Sin embargo, en esta época, el pedagogo era un esclavo, era el esclavo que llevaba al niño a la escuela, es el que lo conducía, por eso de ahí el nombre de pedagogo. En Persia, por ejemplo, aquí a los niños tenían una instrucción militar muy fuerte. Aquí a los niños se les quitaba desde muy pequeñitos de su hogar y eran instruidos a la guerra, por eso eran de los lugares donde tenían más batallas y obviamente salían victoriosos. Pasa el tiempo en la Edad Media y empieza otro fenómeno que es la escolástica. La escolástica es hablar acerca de la educación que únicamente se le daba a los conventos, en los conventos. No había una persona, si no era religiosa, que podía accesar a la educación. En ese tiempo los religiosos, los monjes, las monjas eran los únicos que accedían a ellos, a saber leer y escribir. Si no estabas dentro de la escolástica, bueno, pues no tenías acceso a esta educación. En este tiempo es cuando se empieza a conocer el término de educación lancasteriana. Cada vez que hablan de la educación lancasteriana, pues se va a referir a la letra con sangre entra, quiere decir pues que los golpes. Mucho tiempo los maestros tenían como el permiso de poder golpearlos a los alumnos si no hacían la tarea, si se portaban mal, si estaban de traviesos y eran sancionados física, moral, psicológicamente, ¿no? Y a esto se le llama educación lancasteriana. Llega el año de 1592 y aparece el padre de la pedagogía que es Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius comienza a redactar un escrito que se llama Didáctica Magna, donde él va a empezar a poner punto por punto qué es lo indispensable para que se dé la educación. Habla desde cómo debe de estar un salón de clases, cómo tratar a los niños con amor, eh, que deben de hacerlo a través de algunos libros, porque antes de él, toda la educación que se daba, pues solamente era cátedra. El maestro llegaba, hablaba, no interactuaba con los alumnos, simplemente ellos escuchaban y lo que llegaban a repetir de memoria o de lo que llegaban a escuchar de los maestros, así es como se aprendía. No había algunos ejercicios, no había estrategias, no había ningún otro recurso que apoyara. Entonces, Juan Amos Comenius comienza con este principio didáctico que se debe de hacer por niveles, porque antes estaban todos juntos, niños, grandes, adultos, ahí escuchando, y él empieza a modificar toda la estructura de la educación. Por eso es el padre de la pedagogía. Sin embargo, vamos a tener muchos pedagogos que han aportado grandes cosas a esta enseñanza. Por ejemplo, Rousseau, él decía que los seres humanos eran como una tabla rasa, una tabla blanca, donde se podían escribir muchas cosas. Entonces tú le puedes enseñar cualquier cosa a un individuo. Tengo a Diderot, que él, por ejemplo, busca en la literatura el transmitir conocimientos. Él también busca que se dé una instrucción pública. Tengo a Pestalozzi,
que él va a organizar todo lo que es el kindergarten. Eli Froebel, que es después su antecesor, ven la importancia de tener a los niños más pequeños cuidados en una casa. Tengo a María Montessori, ella es una de las pedagogas más importantes porque ella empieza el trabajo con niños Down. Él hace una casa de cuna, así es como le llama a estos primeros niveles, y empieza con mucho material didáctico a enseñar a los niños. Los hace autosuficientes, donde ellos sean los que se proveen no solamente esta parte educativa, sino también alimento, limpieza, higiene. Tiene un concepto muy grande y hoy en día todavía existen escuelas tipo Montessori y son muy caras. Tengo otro personaje que es Dewey. John Dewey es un psicólogo estadounidense que actualmente toda la educación en Estados Unidos se basa en sus conocimientos. Él va a hablar de que el ser humano pues tiene que estar instruido en el colegio como si fuera en la sociedad. De él viene esto de tener alumnos que sean presidentes y que se encarguen como de ciertas actividades, tener el periódico escolar, muchas actividades que en un futuro les va a servir para incursionar en la vida social. Tengo de Crowley. De Crowley es un personaje que él se encarga de hacer proyectos para niños con necesidades especiales. Él va a ver, son muy olvidados los niños especiales en la educación y junto con María Montessori son como los que abren estas puertas a pensar que no porque sean niños especiales no se puedan educar, sino que también hay cosas para ellos. Pablo, ya lo van a ver en la otra materia que es psicología y que es muy importante. Pablo habla de un condicionamiento hacia los animales, donde va a relacionar estímulos y hace que los individuos hagan ciertas actitudes, los condicionen sus conductas. Watson también es un conductista, también lo van a ver en psicología. Él hace un experimento bien horrible acerca de las fobias porque a un bebé muy pequeñito de 8 meses le enseña ratas, perros y en un principio el bebé Albert, que así se llama, pues no les tiene miedo, pero los relaciona con otro estímulo, que es lo que había propuesto Pablo, y los espanta. Entonces, cada vez que le acerca un animal, le golpean una lámina, se espanta. Le generan una fobia hacia el animal y al final del experimento, el bebé Albert ya le tiene miedo hasta cualquier cosa que sea de peluche. Entonces, no fue tan agradable lo que hizo Watson. Tom Drake nos va a enseñar que los alumnos aprenden por ensayo y error. El hecho de repetir, hacer, practicar, hace que aprendan. Tengo Skinner. Skinner, él empieza a hablar acerca de los reforzamientos positivos y negativos. A veces nosotros como maestros generamos ciertas condiciones para que el alumno pues acate o genere conductas. Y entonces los condicionamos a unas firmas, a un examen, a reprobarlos, y todo eso es parte conductista. Después tengo otro que es Piaget, es muy importante quienes se vayan a dedicar a la parte de la educación, porque él va a platicar cómo aprende el ser humano por etapas. Mira, desde el recién nacido, que dice que ya nacemos con ciertos reflejos y que esto hace que nosotros aprendamos cosas, por ejemplo, el de la succión, eh, presión palmar, el moro, todos ellos los estudia Piaget. Y va viendo paso a paso cómo el individuo comienza a comprender hasta que llega a una edad adulta, adolescente, donde ya sus pensamientos son abstractos, no necesariamente tienes que tener el objeto para aprender. Y eso es parte de esta construcción que hace Piaget. Tengo Vygotsky, este es un ruso, muere muy joven, pero él construye algo que se llama Zona de Desarrollo Próximo, ZDP, y aquí sé que tanto se puede valorar que un alumno aprenda. Eso también lo hacemos como docentes. A veces generamos expectativas sobre los alumnos, pero no todas son iguales. Hay alumnos que son capaces de aprender más que otros y en esa dimensión es como se adecua el aprendizaje. Tengo otro que se llama Brunner, él es aprendizaje a través de la experimentación y él dice que no hay otra cosa que se aprenda, sino es a través de que el mismo alumno lo realice. Y es muy importante su aportación. Y tengo a Ausubel. Ausubel habla del aprendizaje significativo, donde dice que nosotros tenemos que eh, enseñar a través de cosas que se les queden, algo que puede impactarlos y que esos aprendizajes se conserven. Entonces, son muchos los pedagogos que existen, hay muchísimos más, pero
Esos son como más aceptados. Bueno, ahora vamos al concepto de la pedagogía. Ya les había dicho hace ratito que en la época de Grecia antigua, el pedagogo era el esclavo que llevaba al niño a la escuela. De aquí sale. La palabra pedagogía es griega, tiene dos raíces, que es paidos, que significa niño, y gogía, que significa llevar o conducir. Entonces, en una sola palabra, pues significa conducción de niño, el que conduce a los niños. Actualmente, la pedagogía es la ciencia que estudia el fenómeno educativo. Todo lo que tenga que ver con la educación lo hace un pedagogo. Planes de estudio, problemas de aprendizaje, estimulación temprana, generar proyectos, capacitación, todo lo que tenga que ver con la educación lo sabe un pedagogo. Por lo tanto, ¿cuál sería el objeto de estudio? En una sola palabra podemos decir educación, pero es muy amplio. Por ejemplo, determinar por qué en un salón de clases los alumnos no aprenden o no participan es muy complejo. Uno, porque no todos los estudiantes son iguales, cada uno lleva un contexto social diferente, una historia de vida diferente, carácter, temperamento, que cada uno de estos sujetos van desarrollando por su propia cuenta. Y cuando están juntos en un salón, bueno, el estudio se vuelve más complejo, determinar qué es lo mejor para todos los estudiantes en un solo momento es muy complejo. Entonces, aunque el objeto de estudio se puede decir en una sola palabra que es la educación, el realizarlo es lo más difícil. Ahora, la pedagogía se relaciona con otras ciencias, por ejemplo, se relaciona con la biología en cuanto a que el pedagogo tiene que conocer, pues, a qué edad el niño es normal que empiece a caminar, que empiece a hablar, que gatee. Hay una creencia ahí conductista de finales a principios del siglo 2000 que decía que si un chico no gateaba iba a desarrollar un trastorno en problema de aprendizaje. No es que desarrolle como tal un problema, sino que tiene una incapacidad motora de secuencia y entonces sí se le dificulta el aprendizaje, pero no es definitivo. Hay muchas causas por las cuales un niño no pueda eh, eh, gatear. Otra ciencia va a ser la psicología. Aquí me enseñan todo el estudio de la mente. Ya cuando ven su materia de psicología es muy interesante. Y aquí les van a plantear cómo esa caja de Pandora, que se le llaman al cerebro, es tan oscura que es muy difícil conocer lo que hay debajo de cada persona. El temperamento, la personalidad, cómo nos conducimos, lo que tiene que ver. Tiene que ver con la sociología, porque esto estudia la relación que generamos con otras personas, cómo actuamos cuando estamos en conjunto. Tiene que ver con la antropología en cuanto a este estudio y este desarrollo del ser humano. Y tiene que ver con la filosofía, porque obviamente busca el bien, busca el llegar al aprendizaje último. Entonces, estas son todas las ciencias con las que se relaciona la pedagogía. ¿Y en qué se va a quedar de tarea? Bueno, resolver la portada. Y les voy a mandar ahí en Classroom una hoja donde hay que resolver unas actividades. Vienen toda una serie de autores que están en el libro, en la historia. Lo único que tienen que poner es cuál es su aporte a la educación. Y la información la encuentran en la página 215 a la 221 de sus materiales. Bueno, sería todo. Y entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Hasta luego.